Ahí sí. Bueno, vamos a continuar, pero vamos a admitir todos los compañeros. Y creo que ya. Hasta mientras. Cuando estábamos acá, vamos a seguir admitiendo. Hasta mientras pueden estar poniendo también sus nombres en el chat para efectos de contabilizar la asistencia, como siempre. Y bueno, vamos a darnos un minutito más. Y vamos a continuar de una buena vez. Y al final vamos a hablar de la tarea para que podamos coordinar bien con todos, porque si no va a ser una confusión con que la tarea está en un documento de Word y ahora tenemos que hacerla por el Moodle, ¿no? Entonces vamos a arreglar eso al final de la clase. Continuaremos con esto. Ya habíamos visto qué es lo que son, ¿verdad? Y cómo se conforman y para qué las sociedades de economía mixta, ¿no? Y también hemos visto las empresas públicas. Ahora vamos a revisar, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, cuál es la finalidad de las empresas públicas, ¿no? La sociedad de economía mixta, ¿no? También es o sea, eso es una forma especial, ¿verdad? De sociedad. Es pública y no? O sea, tiene capital público y capital privado, y en el Consejo de Administración también están representados ambos capitales y se reparten de manera especial las utilidades y obviamente la parte privada hará con eso lo que quiera y lo demás es ingreso público, ¿no? Entonces, la sociedad de economía mixta también puede ser considerada como una empresa pública desde el punto de vista que existe capital privado y la empresa pública también genera utilidad que se convierte en ingreso público. Entonces, a eso, ¿no? En cuanto a la empresa pública, el artículo 309 de nuestra Constitución señala que la forma de organización económica estatal comprende a la empresa y otras entidades económicas de propiedad estatal que cumplirán los siguientes objetivos, ¿no? En el caso de las economías mixtas, solamente una parte del capital es de propiedad estatal, pero eh, no por eso deja de ser ingreso público, no por eso deja de ser eh, incluso las SAM presentan este presupuesto, así que no deja de estar ligado siempre al Estado. Eh, Sus finalidades son administrar en nombre del pueblo boliviano los derechos propietarios de los recursos naturales y control estratégico de la cadena productiva y los procesos de industrialización de dichos recursos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que solo el Estado, mediante empresas públicas, puede administrar los bienes estratégicos del Estado. ¿Cuáles son los bienes estratégicos o los recursos estratégicos? Pues el agua, las energías, después los recursos no renovables, aprovechables, ¿verdad? Como el gas, el petróleo, eso, ¿no? Luego, administrar los servicios básicos de agua potable, alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, cooperativas o mixtas, ¿no? Luego, producir directamente bienes y servicios, ¿no? Cuando uno ingresa a la economía, ¿verdad? O vende bienes o vende servicios, no hay otra cosa más que hacer, ¿no? Porque el que produce dirán, pues, y el que fabrica, ¿acaso no vende? Vende, ¿verdad? O ¿qué hace con lo que fabrica? Vende, ¿no? Vende bienes. Bueno, vende al por mayor, vende a precio de fábrica o lo da a sus distribuidores y vende en tiendas, pero vende. El que compra del fabricante y lo ve y lo revende, vende, ¿verdad? Pero vende bienes. Todos venden bienes o vendemos servicios, ¿verdad? En el caso de los abogados,
vendemos servicios, servicios legales, ¿no? Servicios profesionales. Y por eso obtenemos nuestra utilidad. Ahora, el Estado también ofrece servicios y también produce bienes. Es una finalidad de las empresas públicas, al igual. Luego, promover la democracia económica y el logro de la soberanía alimentaria de la población. Eh, bueno, la soberanía alimentaria será pues que no importemos alimentos de ningún lado, ¿verdad? ¿No? Ahora, ¿cómo promover la democracia? ¿Cómo se democratiza? ¿Cómo se democratiza la economía? Supongo que deberíamos participar todos pues en la inversión, ¿verdad? De, del, eh, de los fondos públicos. Tal vez deberíamos votar pues eh, para aprobar el presupuesto, ¿verdad? O sea, ¿a qué le llaman cómo, cómo se realiza una democratización de la economía, una democracia económica? ¿No? Porque democracia es participar, ¿verdad? O sea, democracia es que todos participen en la conformación de algo, ¿verdad? Del gobierno, por ejemplo, con su voto, ¿verdad? De algunas decisiones también, tal vez en algunos cabildos o plebiscitos o esa forma, ¿verdad? De democracia directa. Pero ¿cómo democratizamos la economía, como nos dice la Constitución Política en el 309? De verdad tendríamos que participar de las decisiones económicas y eso, eso de verdad es una mentira, ¿no? Y luego lograr la soberanía alimentaria de la población. Después garantizar la participación y el control social sobre su organización y gestión, ¿no? Entonces, por eso hemos visto en anteriores artículos que tiene su propio ente administrativo, ¿no? Y tiene autonomía financiera, legal, ¿cómo es autonomía administrativa, financiera y legal? Sí. Entonces, esas son las finalidades dadas por la Constitución para las empresas que se constituyan como públicas. Ahora, todas las empresas en general y más que nada las empresas públicas tienen deficiencias y bueno, también tienen algunas razones a favor que vamos a ir viendo, ¿no? Entre las deficiencias está una ineficiencia crónica. No hay empresa pública que preste un buen servicio, porque los cargos administrativos, ¿verdad? Los cargos de decisión y, y los que tendrían que ser tomados más con criterio de competencia, se toman con criterios políticos. Y eso hace que la empresa pública sea ineficiente o produzca bienes de mala calidad. Luego está el crecimiento burocrático asociado con la irracional asignación de recursos humanos, ¿no? Para dar pega, ¿verdad? A, a las personas que les han ayudado a subir al poder, en lugar de donde debería haber máximo tres personas, hay ocho. Entonces, ¿qué pasa? Estamos pagando más sueldos innecesariamente, ¿verdad? En la empresa, hablando de la empresa pública. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa pública? No va a poder, pues, mucho competir con los costos de la empresa privada, ¿verdad? Porque está pagando y pagando y pagando sueldos, nada más, ¿no? Entonces, ese crecimiento burocrático de recursos humanos, el, el crecimiento burocrático asociado a muchos recursos humanos, es también algo recurrente en las empresas públicas. Luego está la deficiencia en la transparencia de la información referente a la gestión, ¿no? Eh, Nadie sabe de la población a ciencia cierta qué pasa con las empresas públicas. A veces, de a la noche a la mañana, boom, se ha liquidado la empresa Enatex, creo que, ¿no? O ya no da el ingenio azucarero, ya listo, o sea, ha quebrado, ¿no? Pero nadie tiene información de verdad referente a la gestión de las empresas.
Y nadie tiene acceso, ¿verdad? Y deberíamos tener acceso en mérito al control social que establece la Constitución Política del Estado en el artículo 242, ¿no? Vamos a revisar este 242. Acá está la Constitución y vamos a ver el 242 que dice, ¿no? Dice, la participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley, participar en la formulación de políticas, apoyar al órgano legislativo, desarrollar el control social en todos los niveles de gobierno y las entidades autónomas, autárquicas, descentralizadas, generar un manejo transparente de la información y del uso de recursos en todos los espacios de la gestión pública. Entonces, esa es otra de las cosas que nunca se cumplen, ¿verdad? Que están en la Constitución así escritas y nunca se cumplen, ¿no? Y parece que a nadie le importa o nadie hace nada solamente porque la Constitución no dice. Y el que incumpla los deberes establecidos en el artículo anterior, ¿no? Va a tener la siguiente sanción, ¿no? Pero de eso no se trata la Constitución, ¿verdad? Pero no por eso quiere decir que no hay que cumplir sus normas, ¿no? Entonces, o de alguna manera debería eh, optimizarse esto del control social y la democratización de la economía, como le dicen, o de plano sáquenlo, pues no, o era que nunca le pongan, porque lo único que da es sentidos da lugar a malas interpretaciones tal vez de nuestra parte, ¿no? Ahora, sí hay razones a favor también de las empresas públicas, ¿no? Tampoco es todo en contra, ¿no? Una de estas, y tal vez es la principal, es que el Estado tiene que manejar de, con carácter de monopolio, ¿verdad? Los recursos estratégicos y los bienes que son considerados patrimonio del Estado, como ya habíamos visto en una anterior diapositiva, pero vamos a ver lo que dice la Constitución Política en el 348, ¿no? Señala que son recursos naturales, ¿no? Entonces, o sea, esos estratégicos, los minerales en todos sus estados, hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético, todos aquellos elementos, fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser administrado por el Estado, sí o sí, porque si no, puede ser que si le damos el control del aire, ¿verdad? Perdón, del agua a la empresa privada, nos cobre lo que le dé la gana, pues porque es iniciativa privada, ¿verdad? Y si no quieres andar a comprarte agua de otro lado. Así es lo privado, ¿verdad? Puede cobrarte un abogado 200 pesos por un memorial y por un memorial y por la misma solicitud, pero hecha en otros términos por otro abogado, puede cobrarte, no sé, 80 100 pesos o 40, ¿no? Depende cuánto cada uno valore su trabajo y la especialidad que también que le pone, ¿verdad? Porque tal vez vas con el de 40 y vas a tener que volver dos veces a que te lo rehaga, ¿no? Pero tal vez vas a ir con el otro y va a ser totalmente efectivo, ¿no? Se sabe. Ahora, entonces, esos son los recursos estratégicos que tienen que ser administrados de manera exclusiva por el Estado. Y también los bienes que revisten el carácter patrimonial, ¿verdad? Inembargables, ineludibles, imprescriptibles. Pero también hay bienes del Estado, como creo que ya les mencioné, que no tienen este carácter de estratégico, ¿verdad? O inembargable, imprescriptible, inalienable, porque no representa patrimonio cultural o no representa algo estratégico, ¿no? Por ejemplo, los autos que se confiscan de contrabando, los bienes que se confiscan de contrabando, ¿no? Una vez que se culmina con el proceso, pasa a ser titularidad del Estado plurinacional, o sea, es bien público, pues es dueño el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Y una vez dueño lo asigna
o lo vende en la subasta de la aduana, o te lo regala en la factura de la felicidad, o de plano lo asigna a una institución que necesita, ¿no? Pero no podría ser eso si no está primero a su nombre. Pero no porque esté a su nombre quiere decir que es inalienable, imprescriptible, no. Solo ciertos bienes tienen esa característica, como la Puerta del Sol, por ejemplo. No va a ir pues el Estado, ¿verdad? A ofrecer la Puerta del Sol al Museo de Europa por un par de millones de euros. No, no se puede, ¿no? Entonces, evitar monopolio privado también es una razón a favor de la empresa pública. Establecer monopolios fiscales, ¿no? De los bienes estratégicos. Contribuir al desarrollo económico, social o justificación social, ¿verdad? Porque indudablemente toda empresa pública, ya sea que ofrezca servicios o venda bienes o produzca bienes, va a tener un impacto social. Porque no sea, el Estado no es pues no es un juego de monopolio para juntar billetes, ¿verdad? Es para atender necesidades y para asegurar el ejercicio de los derechos. Entonces, por eso cuando ingresa al cuando las empresas públicas se constituyen, son con fines sociales primordialmente, ¿no? Por ejemplo, EMAPA, ¿no? Vende cosas más baratas, ¿verdad? Azúcar más barato, arroz más barato. No hablaremos de la calidad, ¿no? Pero algunas personas que no podrían acceder a un kilo de arroz porque les falta un peso, ¿verdad? Sí pueden ir y comprar de ahí. Entonces, hay un impacto social, ¿verdad? Del ejercicio de las empresas públicas. Y luego están las razones económicas que, bueno, como hemos venido diciendo, toda empresa genera utilidad y esta utilidad es ingreso público. Ahora, esas empresas, ¿verdad? Que habíamos visto, que tienen autonomía legal, administrativa y financiera, eh, se encuentran bajo tuición, ¿verdad? O pueden encontrarse bajo dependencia directa, bajo dependencia funcional o bajo tuición eh, de de un ente superior o de una institución pública superiormente jerárquica, ¿verdad? O del ministerio del ramo. La dependencia directa es la subordinación de una determinada institución al ministerio del área, ¿no? Haces lo que te dice el ministro, el viceministerio, por ejemplo. Si subes el presupuesto y el ministro te dice está mal, tienes que hacer hasta que el ministro diga está bien, ¿no? Luego está la dependencia funcional, entonces esa es la subordinación de una institución o empresa pública a una autoridad específica designada por el Ministerio del Área, ¿no? Entonces, ya no estás bajo la subordinación del ministerio, ¿verdad? Sino que tienes un jerárquico superior que no es el ministro, es de tu mismo rubro o ramo, pero ha sido designado por el ministro, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplir funciones de fiscalización y control, ¿no? Y luego está la tuición, que se ejerce de acuerdo al artículo 27 de la ley SAF, ¿no? Y abarca también la facultad de fiscalización que podrá realizar el ministerio, ¿no? Y la tuición es lo menos dependiente, digamos. La tuición es como eh, tener la mayor libertad posible en cuanto a las empresas públicas, ¿verdad? La mayor libertad posible de financiera, legal y administrativa, porque los otros no tienen. La dependencia directa y funcional, tienes que hacer caso. Entonces, la tuición que corresponde a ejercer una entidad pública respecto de otra corresponde a la promoción y vigilancia, dice, de la implantación y funcionamiento de los sistemas de planificación e inversión, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a solamente vigilar, o sea, de ladito, ¿verdad? El, la ejecución de tu presupuesto y la actividad económica que ejerces, ¿verdad? Y van a tener, dice, facultades de
fiscalización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tus actos dentro de la empresa económica generen alguna consecuencia jurídica, ¿no? Te van a... eso es fiscalizar, ¿verdad? Hay una diferencia entre controlar y fiscalizar. Controlar es verificar que se estén cumpliendo con las normas y los procedimientos en el acto en que se está, en el momento en el que se está realizando el acto. Pero fiscalizar es revisar que se hayan cumplido con todas las normas una vez dadas las consecuencias jurídicas de tu acto. O sea, ya lo has realizado, ya ha pasado, ahora tienen que ver si has cumplido o no en ese acto que ya ha generado sus consecuencias jurídicas, ¿no? Por ejemplo, el caso Mochilas uno, ¿no? Primero han gastado, han invertido, han licitado, han comprado, han repartido y después han fiscalizado, ¿no? Si hubiera sido en el acto, hubiera sido un control, ¿no? Entonces, la tuición no permite libertad, la mayor libertad administrativa, financiera y legal, ¿no? Pero todavía tiene la facultad de fiscalizar. Y algunos criterios para mejorar las empresas públicas, ¿no? El mejoramiento en la dirección técnica de las empresas estatales, eh, eh, elegir con criterios de competencia los cargos administrativos jerárquicos, ¿no? Permitir mayor flexibilidad en la toma de decisiones de las autoridades ejecutivas, que no tengan eh, que estar este, bajo pretexto de la dependencia directa o funcional, totalmente subordinados a las directivas que les establezca el ministerio del ramo o el superior jerárquico y que no les permita, digamos, tomar decisiones ejecutivas a los administradores de esa empresa para que puedan generar mayor utilidad o para que se pueda prestar de mejor manera el servicio o se pueda, o sea, abaratar el costo de los bienes, ¿no? Se necesita mayor flexibilidad de la que existe ahora. Eso en resumen. Y también el otro criterio para el mejoramiento es una práctica íntegra, ética y honesta en la administración de estas empresas, ¿no? No entrar a robar, ¿no? Eh, no seas flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso, ¿no? Si se llevaría de manera íntegra, ética y honesta, El ama, su ama, Yulia, Maquella, doctor. claro, está aquí en nuestra Constitución, en son valores fundamentales del Estado plurinacional de Bolivia y otros más, ¿no? Entonces, podría decirse, ¿verdad?, que todas estas empresas públicas no se manejan de manera ética ni honesta en la parte administrativa y por eso quiebran, por eso se liquidan, por eso no pueden competir con la iniciativa privada, ¿no? El, los servicios son deficientes, son muy burocráticos, o los bienes que producen, no es tanta la diferencia del precio, o la calidad es muy deficiente. Entonces, uno prefiere no, no optar por esos servicios o por esos bienes y va quebrando, ¿no? Enatex creo que ha sido de las primeras que ha quebrado y eh, se han subido los sueldos, no han mantenido la calidad de las prendas, ¿no? Se ha manejado mal administrativamente, luego han incumplido obligaciones tributarias y todo, y se ha liquidado la empresa, ¿no? Por un mal manejo. Y bueno, ahora vamos a revisar cómo se constituyen las sociedades anónimas de economía mixta, o la SAM, ¿verdad? Que para complementar esa parte de las sociedades mixtas, eh, bueno, tal vez se ha quedado alguna duda de cómo se constituye, ¿verdad? Entonces, ya hemos visto que es el capital del Estado, ¿verdad? En todas sus manifestaciones, más el privado para implementar o fomentar el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios, ¿no? Eso estaba en las otras diapositivas, ¿no? También, ¿no? Entonces, es un nuevo tipo de sociedad con el fin de prestar servicios públicos rentables, eficientes y actuando dentro del campo del derecho privado,
no desde el derecho público, no como si fuera una empresa pública de capital 100% del Estado, ¿no? Entonces, cuando el Estado entra al, participa con la iniciativa privada, es para obtener utilidad, pero esta utilidad se traduce en servicios para la población porque son ingresos públicos, ¿verdad? Entonces, estas personas o sociedades de economía mixta, o sociedades anónimas de economía mixta, eh, son personas de derecho privado y tienen que cumplir, como ya habíamos visto, todas las prerrogativas que establece el, nuestras leyes para la constitución de las sociedades. Por ejemplo, en el Código de Comercio la parte del mandato y perdón, en el Código Civil la parte del mandato, de las obligaciones, de los contratos, y en el Código de Comercio el tipo societario y cómo se constituye. En cuanto a la denominación, dice tiene que tener eh, al final o seguido de su denominación la palabra mixta o sociedad anónima SA, sociedad anónima mixta o SAM, que es la abreviatura, ¿verdad? Como por ejemplo, yo de Aéreo Boliviano SAM, ¿no? Pero eso es un ejemplo medio antiguo, ¿no? Podría ser Banco de Desarrollo Productivo SAM, ¿no? En cuanto a lo que es la denominación y la razón social, tenemos que dejar en claro, ¿verdad? Que algunos dicen que giro, razón social y denominación es lo mismo y los tres términos hacen referencia al nombre de la empresa. Y eso está un poco alejado de la realidad porque nuestro mismo código de comercio, si ustedes buscan, ¿verdad? Lo que van a encontrar diferentes descripciones de cada una de estas figuras. Van a ver que cuando se refiere a la razón social, dice, la razón social estará conformada por el nombre de uno de los socios o de uno de los socios y la abreviatura ICIA o y compañía, ¿verdad? O el nombre de varios de los socios, ¿no? Y seguido del tipo societario, SA, SRL, ¿no? Entonces, eso es razón social, ¿verdad? Pero cuando el código de comercio se refiere a la denominación, dice que denominación es un nombre ficticio de fantasía, ¿no? Bajo el que se va a conformar la empresa. Por ejemplo, imprenta La Veloz, ¿no ve? La Veloz, ¿no ve? Que no es el nombre de un socio, ¿verdad? Que es la más rápida ya, ¿no? O, o no sé, pues sándwiches tradicionales, no sé, la esquinita o no, algo así, ¿verdad? Un nombre de fantasía, eso es la denominación. Existe una diferencia, ¿verdad? Y el giro, que algunos dicen que el giro también es el nombre de la empresa, el giro es a lo que te dedicas. En nuestro ejemplo, ¿verdad? Imprenta La Veloz Sociedad Anónima, digamos. ¿Cuál es el giro? Imprenta, ¿verdad? Imprenta, ¿no? No vendemos carne, no sellamos poleras, no, no prestamos servicios. ¿Qué hacemos? Imprimimos papeles, ¿no? Folletos, trípticos, calendarios, imprenta. Ese es el giro, ¿no? Entonces, Como lo que nos enseñaban, digamos, en el colegio, doctor, PIL, planta industrializadora de leche, ¿así? esa es la abreviatura, sí, pero sí es un buen ejemplo del giro de la empresa, ¿no? Entonces, pero el, ese PIL es una denominación, pues, y ahora la denominación que es PIL, ¿verdad? PIL está conformada, bueno, por esas tres palabras que las desglosan, ¿no? Ahora una abreviación es, digamos, Sociedad Anónima Mixta, ponerle guión SAM, ¿no? Esa es la abreviación, ¿no? Ahora la razón social, como les digo, es el nombre propio y el giro es a lo que te dedicas, ¿no ve? Como todos dicen, todas las entidades de intermediación financiera que son de tipo bancario dicen banco económico, banco mercantil, banco fácil, banco, no sé,
todo dice banco, 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 ¿no ve? Ese es el giro, la actividad bancaria, intermediación financiera. Luego viene su denominación y luego el tipo societario. Pero el banco no puede conformarse por una razón social, pues no van a ver Banco Carlos Alarcón, Sociedad Anónima, ¿no ve? O Banco Pedro Pérez y compañía, Sociedad Anónima. El banco tiene que ser una denominación porque la ley 393 de servicios financieros dice la denominación, ¿no ve? El banco se denominará, ¿no ve? O en su denominación. Entonces, eso, ¿no? Ahora ya se nos va a acabar el tiempo, así que el, les voy a pasar estas diapositivas. Quería más que nada, porque de esto ya hemos hablado, no solamente es un desglose de eso que les he explicado, ¿no? Y cómo está constituido, y los estatutos, ¿no? El, quería decirles que, bueno, se ha acompañado, ¿verdad?, este documento para que lo tengan así el material de consulta, este documento de Word. Y al final tiene una tarea, obviamente, pero como ustedes ya saben, no podemos subir más tareas al WhatsApp ni a nuestro correo porque este, para ustedes no va a valer y para mí va a valer una llamada de atención. Entonces, algunos tal vez ya lo han realizado el cuestionario y esto de la jerarquización. Entonces, el, este mismo cuestionario, ¿verdad? Lo vamos a subir a la plataforma de la universidad y así que los que ya lo han trabajado entonces pueden copiar sus respuestas, ¿verdad? Y los que no lo han trabajado tienen la oportunidad de hacerlo dentro de la plataforma. Entonces, para Doctor, estamos hablando del cuestionario 4, pero el cuestionario 3. el... Ah, ese sí, sí, la fecha que se ha dado es antes del 16, ¿verdad? De marzo. No, ¿Cuándo hemos acabado el 3? el sábado. Ah, el sábado. Ok, entonces ese tendríamos, este también tiene su cuestionario. Tendríamos que hacer, es que tal vez van a hacer también muchas preguntas para, para hacer Doctor, ambos ¿no vamos cuestionarios. a subir nuestro trabajo en formato Word o PDF directo a Moodle o vamos a tener que responder como preguntas? Lo van a responder como preguntas, pues como les digo, yo les voy a poner el mismo cuestionario ahí con un plazo y todo. Y si ya lo han trabajado, entonces copian sus respuestas, si no, lo trabajan ahí mismo. Pero va a ser como un cuestionario, como una encuesta en línea, ¿no? O prefieren hacerlo mediante un documento de Word si es que así les resulta más fácil, entonces yo les pongo la instrucción nada más y se lo subo a este cuestionario o les pongo la instrucción nada más, realizar el cuestionario, y ustedes lo suben en un documento de Word. Creo que tal vez así sería más fácil también, ¿no? Porfa, doctor. Entonces lo haremos. Y no sé si podría ser, o sea, no sé, no hablo por todos, pero tal vez podríamos subir este 3 y el 4 hasta el sábado. A la, tendría que ser en la plataforma. Entonces, sí, quedaremos así, nos daremos hasta el sábado al final del día, hasta lo último de la noche, ¿no? Y yo lo voy a subir con ese plazo y solamente la instrucción de resolver los cuestionarios, ya no la primera parte, ¿no? Son los cuestionarios, la parte de las preguntas, del tema 3 y tema 4 de los documentos de Word que se ha acompañado o que están también en la plataforma, ¿verdad? Entonces, para que esté completa la instrucción y ustedes ya lo suben, ya están en conocimiento de las preguntas, ¿no? Doctor, Gracias, doctor. Sí, Gracias, Lisa. sí, dime. el tema 4 en el Moodle solo aparece las diapositivas y no así el Word. Tal vez por eso ha habido esta confusión. Ya, lo voy a subir también en este momento, entonces gracias por hacerme notar y lo subo ahorita y también la instrucción y ustedes solamente se van a la última página de los documentos de Word, lo resuelven y lo cargan en Word también, bueno, solamente lo suben su documento.
Doctor, o sea Eh, que nos va a poner la instructiva del 3 para subirlo y del 4 también, y nos Ajá. va a poner recién este Word para que lo podamos resolver. Descargar y resolver, sí. Ah, ya. Mil gracias, doctor. Sí, entonces, quedamos ahí, porque ahorita se nos acaba. Y cualquier otra duda que tengan, nos comunicamos nomás por el WhatsApp. Y ahorita yo lo subo a la tarea hasta más ratito. Y el plazo que hemos quedado con ustedes hasta el sábado sería, ¿no? Gracias, doctor. Buenas Entonces, noches. buenas noches. Doctor, ¿hasta Sí. el sábado a qué hora, perdón? Hasta todo el día del sábado le vamos a poner, pues, porque el sábado en la mañana hay clases, ¿no? Entonces le pondremos hasta la noche del sábado. Así para que ¿12? Listo, no pidamos más gracias. ampliación ni nada. Sí. Ok. Entonces, Ya. hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.